Tipos de habeas corpus y sus diferencias. La Corte Constitucional, dentro de la sentencia número 202-19-JH/21, ha desarrollado la diferenciación entre el habeas corpus clásico y el habeas corpus correctivo, señalando lo siguiente. El habeas corpus protege a las personas privadas de libertad, al menos en dos circunstancias. Primero, cuando una persona está privada de libertad de forma ilegal, arbitraria o ilegítima, hay una violación al derecho a la libertad de movimiento y lo que procede es disponer su inmediata libertad. Segundo, cuando una persona está privada de libertad de forma legal y legítima, hay violaciones a derechos que se producen por las condiciones de privación de libertad y lo que procede es reparar por esas violaciones. En la misma línea de pensamiento, la Corte Constitucional presenta una definición de lo que es el habeas corpus correctivo, enseñándonos lo siguiente. En el segundo caso, que se ha denominado habeas corpus correctivo, el objeto del habeas corpus son los derechos en la privación de libertad y la finalidad es garantizar los derechos conexos que se vulneran gravemente durante la privación de libertad, como privar de alimentos a una persona, no brindar atención oportuna de salud a personas enfermas que podrían conllevar al deterioro de la salud o a la muerte, disponer la incomunicación. La privación a la libertad conlleva a limitaciones inevitables a otros derechos, tales como a la vida familiar, la privacidad, el libre desarrollo de la personalidad y la autonomía. Esas restricciones y limitaciones serán justiciables mediante la garantía de habeas corpus cuando no fueren razonables o si producen efectos o daños graves al titular del derecho. El juez o jueza que conoce el habeas corpus debe verificar las vulneraciones a derechos producidos durante la privación o restricción a la libertad y efectuar un análisis más amplio de todo el proceso de privación de libertad. Si bien es cierto que dentro de nuestra legislación vigente no existe una clasificación de los habeas corpus, es necesario recalcar que en el ámbito doctrinario existe una clasificación de los tipos de habeas corpus en los que principalmente se encuentran los siguientes. Habeas corpus reparador. Este tipo de habeas corpus tiene lugar ante privaciones de la libertad física o ambulatoria de las personas de manera ilegal o arbitraria. Habeas corpus preventivo. Tiene lugar cuando no se ha privado a la persona de su libertad personal, pero existe la amenaza inminente y cierta de que pueda ocurrir. Esto para evitar la detención o privación de la libertad de la persona. Habeas corpus restringido. Se maneja cuando existen molestias o perturbaciones a la libertad física o ambulatoria de las personas, es decir, cuando haya molestias restrictivas, como es el caso de que una persona pueda salir de un determinado lugar o ir a un determinado lugar. Habeas corpus traslativo. Se usa o emplea para denunciar la dilación en un proceso judicial o violaciones al debido proceso de ley. Esto es cuando se tenga indebidamente privada de su libertad a una persona o se dilate la determinación judicial que resuelva la situación jurídica de una persona. De igual manera sucede cuando una persona no ha sido juzgada dentro del plazo marcado por la ley y no ha sido puesta en libertad, o bien cuando ya una persona sentenciada ha cumplido con su sentencia condenatoria y no es puesta en libertad. El habeas corpus correctivo. Este habeas corpus se utiliza no para lograr la libertad de la persona detenida, sino para que se cumpla la ley en cuanto a sus condiciones de internamiento o reclusión, respetando su dignidad humana, o para hacer cesar tratos que no sean acorde al tema de la dignidad humana. Pedir que se le tenga en condiciones adecuadas en cuanto a su internamiento, con lo cual se protegen diversos derechos, como lo es el derecho a la integridad física, psíquica y moral, a la vida, a la salud y a la dignidad humana.